thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Empezaron a hablar en otras lenguas. Cuando Pablo se encontró con los discípulos de Apolos allá en Éfeso, eran 12, y les pregunta rápidamente: ¿habéis oído del Espíritu Santo, del bautismo en fuego? En realidad, y ellos le dijeron: no hemos escuchado de esas cosas, simplemente hemos escuchado del bautismo en agua, del bautismo de Juan en el río Jordán. Entonces Pablo oró por ellos, inmediatamente comenzaron a hablar en otras lenguas, y así en toda la historia bíblica hasta el día de hoy, el pueblo de Dios es sellado, es bautizado cuando recibe esa llenura del Espíritu Santo y comienza a hablar en otras lenguas. Algo tan sencillo de la cual no debemos de avergonzarnos ni tener miedo, mucho menos. Pero en fin, les digo, lo necesitas, lo necesito, y todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder discernir estas cosas, entenderlas y poder entonces ayudar a otros. No a todos, porque no de todos es la fe, pero vas a poder ayudar a aquellos que te van a dar oído, te van a escuchar, y van a escuchar quizás, o están escuchando de conspiraciones y otras cosas que se dicen por ahí, que no tienen nada que ver con la palabra, pero mencionan el fin del mundo, mencionan visitaciones de seres extraterrestres, seres sobrenaturales y todas esas cosas, pero no lo pueden hacer en el contexto bíblico. Y aquí estamos para decirte que hay que hacerlo en el contexto bíblico, y ahí vas a encontrar la solución a todos esos interrogantes y a todas esas preguntas que se están haciendo en el día de hoy. ¿Por qué, amados? Porque ya se dijo: en los postreros días estarían corriendo de aquí para allá, buscando buscando la verdad, y la verdad se escurrirá de ellos, porque no la creyeron. Pedían señal, en otras palabras: si no lo puedo ver, no lo creo. Si no me lo puedes probar, no lo puedo creer. Pues por la fe, Dios está pidiéndonos que le creamos, y luego viene la confirmación, pero tienes que creerlo por la fe, y luego el bautismo en fuego te da la confirmación, y entonces sabes cuán ignorantes somos, que no sabemos nada, que lo poquito que sabemos lo sabemos por la gracia y la iluminación del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso, amados, Él sabe lo que nos conviene. Por eso Él pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Estamos aquí haciendo este breve resumen de la influencia angelical en esta tierra, porque por ahí comenzó todo, con aquel querubín caído, con aquel que se paseaba entre las piedras preciosas, que era líder de la adoración y de la alabanza al Dios creador del universo, y un día decidió darle un golpe de estado al creador del universo, y ahí comenzó esa caída de aquella serpiente antigua que utilizó a un ser en el jardín del Edén, a un ser que podía comunicarse con la humanidad, a un híbrido tal vez de tantos seres creados que Dios ha hecho. Hubo uno que se dejó influenciar por esa serpiente antigua y provocó a Eva a dudar, y de ahí cayó la raza humana, porque el pecado de Adán fue peor que el pecado de Eva, y de ahí, por cuanto uno pecó, todos hemos pecado. Todos necesitábamos la redención, la salvación, la restauración, y de ahí Génesis capítulo 3 verso 16, 15 o 16, donde se hace la promesa de la simiente de la mujer que nos libraría. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa simiente es el Mesías de Israel, es Jesús de Nazaret. Entonces, amados, todo tiene sentido, lo podemos entender, lo podemos enseñar a nuestros hijos, podemos decir la historia, así como decimos la historia que Dios nos encomendó, cómo salió el pueblo hebreo de Egipto, hasta que entró a la tierra prometida, a la tierra de gigantes, a la tierra que fluía leche y miel.
Entonces, amados, sabemos que lo que ocurrió en los días de Lot fue una abominación. Y me temo entonces que ángeles malos, ya entendemos, ¿no?, han bajado a la tierra en nuestros días. Y seres humanos están provocando a Dios. Así de sencillo. Así como Jesús lo dijo, la historia en cierta manera se repite. Ángeles malos han descendido y un pueblo, una raza humana, se ha levantado contra Dios. En aquellos días, la primera vez que ocurrió, los ángeles descendieron, los ángeles malos, e hicieron el daño que hicieron en Génesis capítulo 6. Y luego fueron los seres humanos los que se rebelaron contra Dios, y Dios tuvo que enviar ángeles buenos para ver lo que estaba ocurriendo. Pero ¿qué está pasando en nuestros días, mis amados? Que los ángeles malos están bajando y los seres humanos se están rebelando contra Dios, y las dos fuerzas se están combinando para hacer caer naciones, presidentes, gobernantes, estados, todo tipo de gobierno, para que no haya orden ni ley, para que lo que se levante sea un anarquismo, se levante algo que no tiene consideración de lo que dice la palabra de Dios, sino que el sentir que hay en ellos es para ellos mismos, por el bien de su propia raza, por el bien de su propia cultura, por el bien de sus propios trabajos y de sus propias familias. Es lo que el hombre ha hecho siempre cuando se rebela contra Dios. A esos días hemos llegado. El pensamiento de Carlos Marx, un judío también, que negó la existencia de Dios, y de ahí se estableció el gobierno comunista hasta el día de hoy. Una persona que quitó a Dios de su vida completamente, aunque era judío, Carlos Marx. Y de ahí el comunismo nos llegó a nosotros. Y de ahí muchas ramas se han establecido por toda la tierra. Y conocemos repúblicas o conocemos países como en Sudamérica, donde el gobierno que ellos utilizan es un tipo de socialismo. Y también las cosas no funcionan bien. ¿Qué es lo que Dios permitió? Dios permitió un tipo de democracia, pero no una democracia perfecta, porque no la hay. Porque la misma democracia se corrompe desde adentro. Entonces entendamos que lo que está ocurriendo hoy tiene que ver con el gobierno, con una democracia que ha sido corrompida, y con un gobierno que el marxismo, el comunismo y el socialismo se ha infiltrado, y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y quieren destruir la historia de una nación que Dios levantó, y Dios los envió a conquistar esta tierra, y Dios los bendijo y los prosperó. No fueron perfectos, hicieron injusticias, pero Dios estableció esa salida de Europa para establecer América como la conocemos, con esa bandera, con ese sentido de libertad y de dominio propio, y con el derecho de servir a Dios libremente. Como le dijo Dios a Moisés: dile a Faraón que deje a mi pueblo ir a adorarme y a servirme libremente en el desierto. Eso lo podemos hacer porque estamos en Estados Unidos de Norteamérica, pero eso lo quieren destruir. Esos días pueden estar contados, amados. Por eso traigo esta historia de los seres angelicales, porque en estos tiempos ángeles malos ya han descendido y están operando. No pueden operar directamente, pero operan indirectamente por medio de principados, de gobernantes, por medio de partidos políticos, por medio de agendas escondidas, por medio de los sistemas de comunicación y de noticias de la nación y del mundo entero. Van sembrando una cizaña que va carcomiendo poco a poco todo lo poquito bueno que quedaba. Amados, es importante entender estas cosas, porque Jesús le dio nombre a esto. Jesús le dijo: esto sería principio de dolores. Es tiempo de tomar tu lámpara y tu botella de aceite y apartarte un tiempo a solas con Dios. Ve lo diferente de este mensaje. No estoy llamando
a otra cosa, sino a algo muy específico que solamente tú lo puedes hacer una realidad. Yo no puedo imponer esto, ni nadie en realidad lo debe de imponer en ti. Tú tienes que decidir libremente de ti mismo, de tu libre albedrío, tomar y preparar tu lámpara. ¿Qué es tu lámpara? La palabra de Dios. ¿Y qué es tu botella de aceite? Es la medida en que le has dejado a Dios que te bautice con Espíritu Santo y fuego y te llene de Espíritu Santo y fuego. So, toma tu lámpara y tu botella de aceite y apártate a un lugar a solas y Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, porque así es Dios. Ya Dios lo dijo: os enviaré al Espíritu Santo y Él os enseñará todas las cosas. Él os dirá hasta cómo debéis de hablar en ciertas ocasiones y ciertos momentos específicos. Por eso, amados, es tan importante entender este contexto desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de cómo lo escribieron aquellos autores a quien Dios llamó de la tierra de Ur de los caldeos. Dios llamó a Abraham, un hombre que era un idólatra, y le dijo: Abraham, cruza el río. Y al cruzar el río se le dio el nombre de hebreos, Ibrit, que quiere decir los que cruzaron el gran río. Esos ríos Éufrates y el río Tigris, allá en la Mesopotamia. De hecho, se le dice la tierra entre dos ríos. De ahí Dios llama a Abraham y lo lleva a Harán. Y en Harán le dice parte del plan y le muestra la ciudad dorada a la distancia, una ciudad que bajaría del cielo, y es la que estamos esperando, porque al final del primer reino de Cristo descenderá del cielo esa nueva Jerusalén. Desde esos días se lo dijo a los hebreos. No, Dios no hace acepción de personas, Dios no es racista. Dios no ve color, porque lo que Dios ve es el Espíritu, y el Espíritu no tiene color. Dios conoce la intención de tu corazón. En el Dios de los hebreos, cree en el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, de Moisés, de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, el Mesías del mundo entero, que por sus llagas fuimos nosotros curados, y por su sangre nuestros pecados perdonados. Amados, la historia se completa. El tiempo ha llegado a una encrucijada. El tiempo ha llegado a su final. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hemos llegado a los principios de dolores. Por lo tanto, ya Dios, por boca de sus profetas, por boca de los escritos y por confirmación del Espíritu Santo de Dios, hoy nos está hablando aquí en el desierto, a través de una voz que clama en el desierto. No es mi voz, es la voz del Espíritu de Dios, de su palabra, que nos está recordando estas cosas. Entonces, es necesario reconciliarnos con Dios. Para concluir, porque los que van a escapar se acercarán a ti. Dios tiene todo planeado. Aquellos que van a creer, como tú te has convertido y te has acercado a Dios, ellos van a querer tener lo que tú tienes y a querer saber lo que tú sabes. No de todos es la fe, pero si uno o dos se salvan, valió la pena. Dios te utilizó para que esa alma, su nombre fuese inscrito en el libro de la vida y no pereciera eternamente y para siempre. Poco a poco el Señor irá preparando a su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos a Cristo. Hay que buscar la llenura, como les dije, del Espíritu Santo. Hay que retener nuestra fe y lo que hayamos recibido de parte de Dios. Retén tu fe y lo que has recibido de parte de Dios. Y Dios mediante, amados, ore por nosotros, por esta azúcar y por este lugar, para que estemos aquí todos los domingos a la misma hora, a las 6:30 de la tarde y en el mismo lugar. Voy a leerle un versículo nomás de ese libro de Enoch. Algunos dirán: wow, eso existe, ¿no? Sí, hay un libro de Enoch. En el capítulo 9, de lo que les estaba leyendo de los ángeles, en el primer versículo del capítulo 9 del libro de Enoch, dice: entonces Miguel, ¿ves? Se acordarán de Miguel, el arcángel Miguel, aparece en la Biblia, y menciona a Azariel,
y menciona a Rafael. Ya van 3, de los buenos, ángeles buenos. Y menciona, por supuesto, a Gabriel, el ángel Gabriel. Ahí tenemos a Enoc mencionando. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Y en el verso 2 dijo: considerando esto, los 4 ángeles fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Esto es Enoc. Ahora, encontré algo más y con esto ya voy a cerrar. Este escrito es una traducción al español de algunos de los textos del Qumran, allá en las cuevas. Y en la cueva número 4, en Qumran, si usted ha ido a Israel, muy cerca al Mar Muerto, encontraron estos documentos, textos antiguos, en unas cuevas donde alguien los escondió ahí. Se cree que fueron los esenios. Eran personas que eran separados en el desierto, esperando, creían ellos, que el fin del mundo ya estaba a las puertas, que para el tiempo en que Jesucristo vino ya era el fin de todas las cosas. Pero ¿qué hicieron ellos cuando los romanos destruyeron la ciudad, la fortaleza de Masada, ¿no? Ellos escondieron todos estos documentos que eran escritos en hebreo y en arameo, y el libro de Isaías lo encontraron completito ahí en los rollos del Mar Muerto. Yo conseguí una copia en español y solamente quiero leerles, si encuentro aquí el párrafo. Se le llama, en hebreo se le llama el Pesher. Pesher es interpretación. Como dice Eclesiastés capítulo 8 verso 1, aparece la palabra Pesher. Pero en arameo se usa la palabra Peshar, y la palabra Peshar en arameo aparece 31 veces en el libro del profeta Daniel. Hablando de interpretación otra vez, interpretación de sueños en general. Ahora, quiero que escuchen lo que ya estos escritores de estos textos del Mar Muerto, cómo ellos pensaban en ese tiempo y cómo ellos escribieron y escondieron estos escritos. Por ejemplo, en la cueva número 4 se marcó el Pesher 4Q180, es como ellos identifican este fragmento. Son fragmentos que estaban perdidos y fueron encontrados. Y por fin alguien los tradujo al español allá para el 1992. Comenzaron la traducción. Pero los textos comenzaron a encontrarlos desde el 1947 en adelante. Y dice así: fragmento 1. Interpretación sobre los períodos que Dios ha hecho. Los tiempos, un período para completar todo lo que es y lo que será, presente y futuro. Antes de crearlos, estableció Dios sus actividades, según el orden exacto de los períodos. Todo tiene su tiempo, amados. Dios le dio a la humanidad unos 7,000 años y han pasado 6,000 años. Y nos queda el primer reino, ese es el reino milenial de Cristo, que va a utilizar los últimos 1000 años de este periodo. Cuando hablamos de Adán y Eva, remóntese hasta 6,000 años atrás solamente, ¿ok? Un periodo tras otro. Y escuche esto, esto está grabado en las tablas celestes para los hijos de los hombres, para los ángeles y para la raza humana en este caso. Para todos, por eso dice, todos, los periodos de sus dominios. Este es el orden, y ahí lo dice, de los hijos de Noé, de Sem, hasta Abraham. Estamos entendiendo, hablando de Enoc, antes del diluvio, y los esenios usaron mucho material de los dichos de Enoc, además de los dichos de los profetas, y de lo que ellos hablaban en aquel entonces.
Entonces, desde los hijos de Noé, de Sem hasta Abraham, hasta que engendró a Isaac, unas 10 generaciones. Y también dice, interpretación sobre Asael. Asael fue aquel líder ángel, aquel ángel malo que incitó a los otros a que copularan con las hijas de los hombres. Y dice, interpretación sobre Asael y los ángeles que entraron a las hijas de los hombres y engendraron de ellas gigantes. Ahí está la palabra gigantes, Nefilim en el hebreo, y eso aparece en el capítulo 6 de Génesis y en la historia de los filisteos en la conquista de la tierra de Canaán. Y sobre Asael, que les extravió en el error, los incitó a que desobedecieran a Dios y abandonaran su morada, como dice Judas en su corta carta, que abandonaron su morada e hicieron abominación, como lo que ocurrió en las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Estamos entendiendo? Entonces, error para amar para la iniquidad, para hacerles heredar la maldad todos los periodos de su destrucción, por el celo de los juicios y el juicio del consejo de ellos. Y sigue y menciona otra vez el pecado grave, muy grave, que ocurrió en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice, el grito de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es muy grave. Voy a bajar y voy a ver si es según lo que se dice. El grito de ellos que viene hasta mí, infligiré destrucción, y si no, lo sabré, lo averiguaré. Y la interpretación de la cita se refiere a toda la carne y a toda boca que habla en las ciudades de Sodoma y Gomorra, y yo lo averiguaré. Y usted sabe la historia, que los ángeles fueron y visitaron a Abraham y comieron con Abraham, y de ahí salieron a las ciudades de Sodoma y Gomorra hasta que cayó azufre y fuego del cielo y los destruyó a todos, salvo 4 personas que escaparon de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero, mis amados, la mujer de Lot miró hacia atrás en desobediencia y se perdió. Entonces dice, yo lo sabré. Y entonces también habla de las descendencias también. Abraham hasta que engendró a Isaac, las 10 generaciones, y menciona otra vez las descendencias, las generaciones de Asael y los ángeles que copularon con las hijas de los hombres y engendraron de ellas gigantes. Otra vez la palabra Nefilim, los caídos. A unos les están hablando, a los ángeles malos le llaman los vigilantes, the watchers, los vigilantes, ¿no? Esos fueron los 200 que Enoc identifica, pero a los hijos de ellos se les llamó los caídos, Nefilim, y así toda la raza humana hubo corrupción en ella hasta que Dios decidió destruirlos a todos. ¿Cómo entraron gigantes a la tierra de Canaán? Muy posiblemente por la esposa de Cam. Cam fue el que trajo la maldición por lo que ocurrió con la desnudez de su padre. Pero de ahí algunos interpretan que por ahí entró la simiente de los gigantes después del diluvio a la tierra de los cananeos, y por eso Dios los mandó a destruir, y por eso el rey David se encontró con gigantes en esa tierra, y de ahí el nombre de Goliat, por mencionar unos, o Acán, los hijos de Acán, gigantes en la tierra. Entendamos, amados, que lo que está ocurriendo hoy es el levantarse en contra de todo lo que se llama Dios, es el levantarse de llamar a lo malo bueno, insistir, y luego a lo bueno lo quitan y lo llaman malo, y quieren quitar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y quieren quitar toda la historia de esta nación. Haya sido lo que haya sido, esta nación Dios la puso aquí, Dios los envió como envió a los hebreos a la tierra de Canaán, los envió de Europa y los envió aquí. Pasara lo que pasara, hubieron injusticias, hubieron guerras, hubieron muertes, pero estaba todo en el plan de Dios. De aquí Dios levantó
a la nación que luego evangelizaría a toda la tierra, porque luego de esa evangelización vendría, mis amados, el fin. En ese tiempo nos ha tocado vivir. Israel ha regresado a su tierra. El fin se acerca. Los dichos de Enoc hacen redundancia. Los dichos de los rollos del mar muerto, en que las cuevas del Qumran hacen resonancia en nuestros tiempos, en nuestros días, en nuestros oídos. ¿Por qué? Porque Dios está preparando a un pueblo. Y ya hay ángeles perversos que están en la tierra. Y hay gente, personas que se han dado a lo malo. Y no habrá quien los detenga, como ocurrió en los días de Noé, como ocurrió en los días de la Torre de Babel y como ocurrió en los días de Lot. Y Jesús lo dijo, estamos preparados, estamos advertidos, estamos avisados, tenemos la palabra de Dios, solo pídele al Espíritu Santo que te llene y Él te va a ayudar a entender todas estas cosas y verás la gloria de Dios y vas a disfrutar los beneficios que Dios le da a sus hijos. No es que todo va a salir necesariamente bien, pero verás cosas que solamente Dios podía hacer. Te sanó, te liberó, te prosperó de una manera que solo Dios lo podía hacer, porque Él te ama, te sigue amando con amor eterno. Arrepiéntete, conviértete a Cristo y pídele que te llene de Espíritu Santo y fuego. Lee la Biblia, busca de Dios. Abre tus ojos espirituales con la ayuda del Espíritu Santo, al igual que tus oídos espirituales, y permite que Dios te hable, que el Espíritu Santo te muestre las cosas como son en el mundo espiritual, porque de verdad irás avanzando hacia adelante como mirando lo invisible, y eso nadie te lo puede dar, nadie te lo dio, nadie te lo podrá quitar, porque eso te lo dio Dios. Que Dios les bendiga ricamente en esta hora, en esta tarde preciosa que Dios nos ha dado una vez más aquí en la Sukkah. Bendito sea el nombre del Señor. Baruch Hashem Ata Adonai. Alabado sea el nombre de Dios. Padre, extiende tu mano de misericordia a los que están en los vehículos, Padre Santo. Toca sus cuerpos físicos, Señor. Dale un milagro creativo en estos momentos. Dale un milagro en sus finanzas. Dale un milagro en su hogar, en sus familias. Dale un milagro en todo lo que ellos puedan necesitar, Padre. Ayúdalos y levántalos en el poder de tu Espíritu, Padre amado, Señor. Llénalos de tu gracia y de tu favor. Y que también ellos oren por lo que está ocurriendo en este lugar, Padre, para que esta palabra, esta voz que clama en el desierto, continúe hacia adelante y ya para el domingo que viene se pueda escuchar por la frecuencia establecida a través de la radio. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias y te lo pido todo. Y el pueblo de Dios puede decir ahí donde está. Amén.